La última ocasión tratamos el asunto del presidente número 45 de los Estados Unidos. También expliqué algo sobre el número 45 que aparece en este diagrama y de cómo se convierte en un símbolo. Dimos también algunos argumentos para sostener esa posición y comenté que el número 45 en ese diagrama está asociado con el periodo de los 1335. Mi argumento tiene que ver con Daniel 12:12, que dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335, y esa palabra espere significa tocar. Esa bendición fue dada a los mileritas durante el tiempo de tardanza. Del 19 de abril de 1844, ese fue el primer día del año 1844 judío, y el día anterior había sido el último día del año 1843, y fue allí cuando concluyeron esos 45 años, dado que era el último día se tocaba con el primer día de 1844, y así ilustramos que ese fue el inicio del tiempo de tardanza de la historia milerita, pero está siendo cumplido más perfectamente con el tiempo de tardanza que inició en el 911, y es allí donde comienza el sellamiento de los 144,000. Por lo tanto, el tiempo de tardanza que inició el 19 de abril de 1844 tipifica ese sellamiento y la bendición para aquellos que toquen ese punto de la historia. Es decir, tocar el momento cuando Dios comienza a sellar a su pueblo. Y por eso es que señalé que el número 45 es un símbolo del sellamiento de los 144,000. También estoy argumentando que Daniel 11 comenzó a ser entendido correctamente en 1989. Y ahora que estamos a punto de llegar al cierre de nuestra gracia, el Señor nos trae de vuelta a ese capítulo para reunir y atar todas esas verdades. Y al hacerlo, el Señor enfatiza el siguiente versículo, porque hemos estado viviendo en la historia del versículo 40. Al igual que los mileritas, ellos también vivieron en la historia del versículo 40, porque ellos iniciaron en 1798. Y ese versículo dice: pero en el tiempo del fin, el rey del sur contendrá con él. En la historia del versículo 40 concluye en el versículo 41, que habla de la ley dominical que habrá en Estados Unidos. Y cuando eso sucede, el sexto reino de la profecía, o sea, los Estados Unidos, llega a su fin. Y también en ese tiempo estará gobernando el presidente número 45, quien quiera que llegue a ser. Y he dicho que es en el periodo del presidente número 45 que el sellamiento de los 144,000 llega a su cumplimiento total. Aunque es progresivo, así es que no estoy enfatizando alguna fecha específica o periodo. Estoy diciendo también que el profeta Daniel es tocado 3 veces en el capítulo 10, y nos hemos dado cuenta de que en el tercer toque, donde dice esfuérzate y aliéntate, él está ubicado en el tiempo del clamor de medianoche, y el ángel Gabriel le va a comunicar qué es lo que le sucederá a su pueblo en los últimos días. Y una vez que le ha declarado el propósito que tiene para con Daniel, nos lleva al siguiente capítulo en el versículo 1, donde nos recuerda que él estuvo en el primer año de Darío para animarlo y fortalecerlo. Aunque sabemos que la visión inicia en el tercer año de Ciro, y eso nos provee 2 testigos para poder decir que Gabriel está marcando que el inicio de Daniel 11 al fin del mundo es en el tiempo del fin, es decir, 1989. En esta historia, en la que hemos estado viviendo desde 1989, esta historia se ubica en el versículo 40, pero hay un cambio cuando llegamos al versículo 41. La historia completa del versículo 40 es la historia de la iglesia militante. Pero cuando llegamos al 41 tenemos la historia de la iglesia triunfante.
Ahora podemos saber de eso con más detalle porque hemos entendido los fractales y podemos entender que la iglesia triunfante comienza a desarrollarse desde antes, durante la medianoche, todavía más en el clamor de medianoche. Pero básicamente la historia de Daniel 11:40 al 45, en los versículos 41 en adelante, tenemos a la iglesia triunfante. Y como he dicho, hemos estado viviendo en la historia del versículo 40 desde 1989. Y hay un significado importante allí que espero cubrir en mi última presentación. Quise mostrar algunos acontecimientos históricos que serán como una referencia. Cuando vemos al presidente número 42 de los Estados Unidos, que fue Clinton. Él siguió después de George Bush, padre. Y Clinton abiertamente dijo ser un seguidor de los globalistas. Y allí es cuando uno comienza a preguntarse si el número 42 podría significar algo. Porque yo creo que el número 42 es un símbolo del dominio papal, de acuerdo a los 42 meses en que dominaría el papado. Y después tendríamos a George Bush hijo, Obama, el cobrador de impuestos, y después vendrá el que sea electo. Por cierto, ¿qué día es hoy? Es 15. Entonces el próximo presidente será electo dentro de 24 días. Entonces, esto es un asunto muy serio. Y si es correcto lo que estamos enseñando, no habrá mucho tiempo más. Muy bien, vamos a regresar a Daniel 11, porque quiero darles un segundo testigo de algunos de los puntos que he tratado brevemente. Daniel 11:1. El primer año de Darío lo hemos identificado como que alcanza su cumplimiento completo en 1989, que fue el tiempo del fin. En ese año tenemos esencialmente dos presidentes. Estaba Ronald Reagan, pero solo duró 20 días porque George Bush tomaría el poder el 20 de enero de ese año. Entonces, desde ese momento, vamos al versículo 2. Dice "He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia". Hemos identificado que Persia representa a los Estados Unidos al fin del mundo porque es un poder que tiene 2 cuernos, al igual que los Estados Unidos en Apocalipsis 13. Entonces, si tenemos que George Bush es el presidente en el tiempo del fin y habría otros 3 más, entonces sería Bill Clinton, George Bush hijo y Barack Obama. Continúa diciendo, he aquí que aún habrá 3 reyes en Persia y el cuarto se hará de grandes riquezas. Todavía necesitamos estudiar más ese asunto. Yo estoy llegando a la convicción de que aquí está hablando de la condición de los Estados Unidos en comparación con los demás países del mundo. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, estoy diciendo que esa también es otra característica de los Estados Unidos, que se hará más fuerte a través de su poder militar y económico. También este presidente en particular, que es el cuarto y es el 45, levantará a todos contra el reino de Grecia. Tendrá que haber algún tipo de conflicto entre los Estados Unidos y las Naciones Unidas, que es representada como Grecia al fin del mundo, el séptimo reino de la profecía bíblica.
También sabemos que en el entendimiento pionero correcto, el rey que se menciona pues aquí corresponde a Alejandro el Grande, pero aquí lo aplicamos al líder de los Estados Unidos, y cuando este país vaya en decadencia se convertirá en el líder de las Naciones Unidas, de manera que este último presidente va a ocupar esa posición y está tipificado aquí por Alejandro el Grande. No sé qué fue lo que compartió el hermano Taylor, pero hemos estado argumentando que la Revolución Francesa se repite también en nuestra historia a partir del 9-11. Nuestro principal punto de referencia para eso es que la ilustración de la Revolución Francesa que encontramos en Apocalipsis 11 es paralela a la última semana profética en que Jesucristo confirmaría el pacto con muchos por una semana. Por lo tanto, cuando vemos el reino del terror justo a la mitad de la Revolución Francesa, o sea, 3 días y medio, entonces tenemos un paralelo con la cruz. Cuando llegamos al final del tiempo de la Revolución Francesa, encontramos a Napoleón Bonaparte. En esta historia particular de la Revolución Francesa, también tenemos un gobierno ateo por primera vez en la historia y representa el regreso del Rey del Sur a la historia. El regreso del Rey del Sur. Y en esa misma historia del Rey del Sur tenemos que Napoleón inicia su campaña contra Italia en 1796 y 2 años después le provoca la herida de muerte al papado y el papa muere exiliado. Fue un error allí de lo que dijo en la fecha. Estoy diciendo que esa historia que no había sido reconocida, por lo menos yo no la había reconocido, a pesar de que he enseñado mucho sobre el Rey del Norte y el Rey del Sur, y nunca había reconocido cuál fue el punto en que el Rey del Sur reaparece en la historia. Ahora puedo entender que es con la Revolución Francesa. Y precisamente en esa historia, el Rey del Sur atacará al Rey del Norte. Eso lo encontramos en el versículo 40. Y ahora sabemos que en realidad el Rey del Sur se convierte en un poder, en un rey, en la Revolución Francesa. Así que, cuando decimos que la Revolución Francesa se repite al fin del mundo, podemos ver que Napoleón está tipificando a este último presidente de los Estados Unidos, porque como adventistas entendemos que, de acuerdo a Apocalipsis 13 y otros pasajes, que es Estados Unidos quien va a sanar la herida y va a forzar al mundo para aceptar el papado. Así que al mismo tiempo en que Estados Unidos cae con la ley dominical, estará sanando la herida mortal. Pero esa historia fue tipificada por Napoleón en la Revolución Francesa, cuando él le provocó la herida mortal. Así es que él tipificó al último presidente de los Estados Unidos, quien será quien la va a sanar. Esta es la razón por la que iniciamos este estudio revisando la Revolución Francesa, para unirlo con el estudio del presidente número 45, que fue tipificado precisamente por Napoleón y otras figuras. Versículo 4. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado. Creo que aquí viene la parte donde realmente se puede cuestionar o desafiar lo que estamos enseñando. Lo que estoy diciendo es que mi argumento es que desde el clamor de medianoche a la ley dominical, tenemos la historia de los reinos paralelos, la historia donde
En el aspecto interior se unen los dos palos. Acostumbraba enseñar la última parte de Ezequiel 37, donde se le pide al profeta que se coloque delante del pueblo y junte los dos palos. Yo acostumbraba ilustrarlo así, diciendo, este es el reino del norte y el del sur, y cuando se le pide a Ezequiel que junte los dos palos, eso porque se convertirán en una sola nación, yo usaba estos marcadores porque se pueden ensamblar para dar una ilustración visual. Inicialmente, cuando hablábamos de los dos palos que se juntaban, creíamos que era así, extremo con extremo. Pero a través de la profecía bíblica hemos visto que es justo aquí, en la clamor de medianoche, cuando los obreros de la hora undécima, aquellos que están fuera del adventismo, comienzan a ser levantados o arados o preparados para que puedan hacer su elección acá en la ley dominical. Así es que son apercibidos de la situación desde el clamor de medianoche. Y concluimos por los símbolos que los últimos 7 reyes de Israel comienzan desde aquí hacia allá. Y los últimos 7 de Judá también inician acá, y el penúltimo y el último, penúltimo y último van aquí y aquí. Así que comenzamos a ver que esos dos palos no se unen de esta manera, sino que se superponen o empatan. Así es que tenemos aquí 2 reinos paralelos. Recientemente entendimos que los primeros 7 reyes de Israel y Judá también ilustran esto mismo. Cuando fueron separados los 2 palos inicialmente, cuando fue dividido el reino en 2, el norte y el sur, se puede mostrar que eso sucedió durante esta historia. Y al fin de esos 7 truenos también se unen en esta historia, así es que volvemos a tener los reinos paralelos. Y la última vez les mostré que la palabra que se menciona allí de dominio, que el presidente número 45 de los Estados Unidos, que también será el último, y que también será ese rey valiente, el líder de las Naciones Unidas, todo sucede en este periodo donde hay una transición del 6º al 7º reino de la profecía. Y mi argumento es que el momento en que se levanta ese rey es aquí. Pero al mismo tiempo sigo creyendo que el 6º reino no termina completamente hasta la ley dominical. Hay 2 reinos paralelos, es una transición entre ellos. La razón por la que he estado colocando cierto énfasis en esto es que cuando dice cuando se haya levantado este rey valiente, que entendemos que fue Alejandro el Grande, pero ahora entendemos que tipifica también a las Naciones Unidas, cuando se haya levantado, está hablando de su reino. Él es el rey, uno de los 10 reyes, y cada uno de ellos tiene su propio reino. Así que cuando se levanta este rey valiente que será el líder de las Naciones Unidas, entonces su propio reino será quebrantado y repartido, su propio reino. Aunque siempre hemos entendido que la apostasía nacional de los Estados Unidos va seguida por su ruina y que eso sucede en la ley dominical, también hemos llegado a un profundo entendimiento de la verdad profética que indica que también habrá una ley dominical en el clamor de medianoche. Será la primera de una serie de leyes dominicales que llevarán a la mayor de todas, donde nos obligarán a observar el domingo y nos perseguirán por guardar el sábado. Así que de acuerdo con ese principio de que la apostasía nacional lleva a la ruina nacional, estoy argumentando aquí que cuando ese rey valiente se levanta aquí la medianoche, en la ley dominical inicial, será allí cuando su reino se ha dividido hacia los 4 vientos. Después que vimos eso, fuimos a entender los 4 juicios terribles de Ezequiel 14, que son enviados sobre aquella nación que ha pecado terriblemente. Y esa nación
es los Estados Unidos, que ha pecado terriblemente más que cualquier otra nación en la historia de la humanidad. Y cualquier ilustración de una nación pecadora que aparezca en las Escrituras debe ser aplicada al fin del mundo. De manera que esos 4 juicios terribles de los que habla Ezequiel deben ser aplicados a los Estados Unidos. Y mi argumento es de que cuando se levanta ese rey valiente y su reino es quebrantado y dividido hacia los 4 vientos, aquí tenemos un segundo testigo de que esos 4 juicios, esos son. Y después lo conectamos con las plagas, las 10 plagas de Egipto, y pudimos ver que las 4 últimas se alinean perfectamente con aquella historia. Todo eso significa que hay 4 juicios de Dios que llegan durante esta historia. Y todos hemos entendido desde hace algún tiempo que aquí, en el clamor de medianoche, el Islam va a golpear a los Estados Unidos nuevamente, y que por lo menos será el doble de fuerte que fue el 9/11. Pero también estamos argumentando de que no es simplemente el Islam. Es más que eso. Son 4 juicios terribles. Por eso estaba tratando de colocar cierto énfasis en lo que está sucediendo en el mundo actualmente con países como Rusia y China. Será más que el Islam, porque se convertirá en la guerra mundial más increíble que haya sucedido. Por ejemplo, este libro en particular dice que los globalistas sabían que a fin de llegar a tener un solo gobierno mundial, era necesario tener 3 guerras mundiales. La primera, la segunda, y después de la segunda, su propósito era poner a algunos sionistas en el Medio Oriente e iniciar el Estado de Israel. Entendían que si había judíos en el Medio Oriente, entonces habría un detonante, porque solo imagínense a los judíos rodeados por países islámicos. Eso sería suficiente para que hubiera una tercera guerra mundial. Y este fue el plan globalista que Bill Clinton alabó en su toma de posesión de la presidencia. Más o menos en 1994. ¿Qué piensan ustedes? ¿Está funcionando esos planes? Sí y no. Dios tiene el control de todas las cosas, pero sí podemos ver los grandes problemas que hay en el Medio Oriente. Versículo 4. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó. Su reino será barrido, cortado, porque su reino será arrancado para la ONU, Naciones Unidas, y será para otros fuera de ellos. Todavía no entiendo, quizá es mi incapacidad, pero no entiendo realmente cómo el león de la tribu de Judá comenzó a dirigir este mensaje en 1989 con el pasaje de Daniel 11:40 al 45, y al final nos lleva de regreso a esos versículos. Simplemente me parece increíble. Pero al mismo tiempo que hace eso, enfatiza otros asuntos que son importantísimos. En esta última visión de Daniel se enfatiza que es Roma quien confirma la visión. Y en este movimiento, hermanos y hermanas, y también en este movimiento milerita, hubo algunas reglas de interpretación de la profecía bíblica, y conocemos las reglas de Miller que ellos usaron para poder reunir estas verdades. Y algunas de esas reglas tenían una importancia mayor que otras. Por ejemplo, si sacamos el principio de día por año del entendimiento, milerita, ese diagrama estaría casi vacío. Algunas de esas reglas eran más que importantes, eran esenciales.
Y creo que sucede lo mismo aquí al fin del mundo. Hay algunas reglas de la profecía bíblica que empleamos, que quizá los pioneros también entendieron, pero no las incorporaron, porque las reglas que ellos utilizaron fueron necesarias para establecer la verdad presente en su generación. Y lo mismo sucede con nosotros en nuestra generación. Utilizamos las reglas de los mileritas y añadimos otras más. Y una de ellas, que ustedes conocen muy bien, sin la cual no podríamos tener el principio de línea sobre línea, es la de que una verdad se establece con el testimonio de dos testigos. Me maravilla de que cuando llegamos a esta afirmación tan provocativa de que este versículo que dice, he aquí aún habrá 3 reyes en Persia y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, de que se refiere al presidente número 45 de los Estados Unidos, en ese mismo capítulo tenemos un segundo testigo para confirmarlo. Entonces, siendo así, si George Bush padre estaba en 1989, luego tenemos a Bill Clinton, Bush hijo, Obama, y luego viene el número 45. En la historia de los emperadores romanos de Daniel, a la que se estuvo refiriendo el hermano Michael, también hay 4. En Daniel 11, 4. Pompeyo, Julio César, Julio César, Augusto, y Tiberio, Tiberio César. ¿Cómo nos ayudó Tiberio? Nos dio la clave. Esa clave es que Tiberio César era el emperador de Roma cuando Cristo murió en la cruz. Y eso nos da la oportunidad de proyectar la cruz al fin del mundo. ¿Y con qué se alinea la cruz? Con la ley dominical. Entonces Tiberio está representando al último presidente de los Estados Unidos que estará en el poder cuando llegue la ley dominical. Y hay 3 presidentes que le preceden, en realidad son 4 si contamos a Tiberio. Estos 4 corresponden con los 4 reyes persas que están al principio del capítulo. Entonces, al tener estos 2 testigos en este mismo capítulo, comenzamos a reunir más verdades de estas historias. Mis hermanos, desde el principio he enseñado que el mensaje principal de los versículos 40 al 45 está en el versículo 41. Siempre he creído que ese es el mensaje, porque ese versículo identifica la ley dominical en los Estados Unidos, y es allí donde termina la gracia para los adventistas del séptimo día. Y si alguien no reconoce las implicaciones antes de que eso suceda, estará perdido. Este es el mensaje. La hermana Juan nos dice que nuestra mayor necesidad es la de un reavivamiento. Y también dice que cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean ampliamente comprendidos, se verá entre nosotros un reavivamiento. Entonces podemos ver que la clave para ese reavivamiento está en esos 2 libros. Yo llegué a convencerme de que lo que me iba a reavivar a mí y a ustedes
Era si podíamos llegar a un punto en nuestro estudio de la palabra donde pudiéramos entender que estábamos al borde del cierre de la gracia para nosotros, de una manera tal que el Espíritu pudiera convencernos de abandonar nuestros pecados. Pero si eso se logra con un pasaje de las Escrituras que nos indique que nuestro tiempo de prueba está a punto de terminar y que debemos abandonar nuestros pecados, entonces sucederá en nuestra vida un reavivamiento. Por eso siempre he enseñado que el versículo 41 es el versículo más poderoso de esos pasajes, y todavía lo creo. Y lo que ahora entiendo está de acuerdo con esa premisa. Si estamos en el fin, y el león de la tribu de Judá nos lleva de vuelta al mismo mensaje que se dio al inicio, lo hace para dejarnos ver que este mensaje identifica lo que sucederá en los Estados Unidos, la tierra gloriosa, en el versículo 41, y eso me deja helado. Me deja helado porque estamos a unos días de las elecciones. ¿Por qué no lo dijo años atrás? O quizás solo está buscando que los laodicenses lo escuchen. No estoy tratando de culpar al Señor por nada, pero los tiempos son como Él los desea. Creo que han podido seguir la lógica hasta aquí. Voy a ir un poco más adelante. Hay algo que quizá algunos han notado. ¿Han visto cómo está la bolsa de valores durante este campestre? Vino un hermano cuando iniciamos este campestre y me dijo, este es el tercer congreso al que he asistido y le gusta revisar la bolsa de valores. Y me comentó que cada vez que tenemos un congreso, la bolsa cae. Y sucedió de nuevo. Aquellos que hemos asistido muchas veces, sabemos que suceden cosas parecidas. Quizás solo es una coincidencia que caiga la bolsa de valores cada vez que tenemos los congresos, porque no tiene nada que ver con el mercado de valores. Pero realmente, mis hermanos, no estoy tan seguro de eso. No estoy tan seguro. Muy bien, ahora ya me salí del tema bastante. Estoy maravillado de que cuando nos aproximamos a Daniel 11:41, la tierra gloriosa, la ley dominical, es entonces que el león de la tribu de Judá nos lleva a mirar nuestro último presidente y a darnos cuenta de que la Revolución Francesa se repite durante su mandato y que este presidente ha sido tipificado por Napoleón Bonaparte. Esta es solo una de las tantas cosas que me han maravillado. Napoleón Bonaparte le produjo la herida de muerte y este último presidente la va a sanar. Cuando unimos estas dos historias, podemos ver que ensamblan perfectamente. Quiero dedicar algún tiempo a esta parte, estos 4 juicios de aquí. La mayoría de los adventistas saben el argumento de que es hasta la ley dominical cuando viene la ruina nacional. Pero lo que estoy tratando de mostrar es de que el león de la tribu de Judá nos dice no. Claro está que no se puede contradecir a sí mismo. Sabemos que lo que viene después de la ley dominical será terrible, pero la ruina comienza desde aquí, en el clamor de medianoche. Y respecto al asunto de hacer evangelismo público o llevar este mensaje a la iglesia adventista, podemos decir que primero debemos llevar esta advertencia
a los adventistas, porque está muy claro que cuando venga esa primera ley dominical del clamor de medianoche, los adventistas que todavía vivan en las ciudades van a morir allí. No estoy diciendo que se van a perder, no estoy hablando de salvación, pero allí van a morir. Si hubo un tiempo en el cual decirle a los adventistas, salgan de las ciudades, salgan de las ciudades, salgan de las ciudades, es ahora. Y el argumento más poderoso es este entendimiento de que los Estados Unidos tendrá una crisis que lo llevará a la ley marcial. Y cuando eso sucede, pueden prohibir comprar gasolinas. ¿Recuerdan este día? ¿Recuerdan dónde estaban ustedes cuando sucedió eso? Mi esposa y yo nos dirigíamos a casa cuando escuchamos la noticia y decidí ir al banco para sacar dinero y me dijeron, usted solamente puede sacar $1,000. Lo saqué y luego me dirigí a otra sucursal y allí me dijeron, usted ya sacó sus $1,000. Eso fue en el 9/11. En ese mismo día les dieron órdenes a todos los bancos de que nadie sacara más de $1,000. Yo soy un testigo de que eso sucedió. Cuando llegue ese golpe aquí, que será el doble de fuerte, ¿creen que habrá oportunidad de ir al banco para retirar todo su dinero para ponerlo en la obra del Señor? ¿Creen que podrán ir a sacar dinero para comprar gasolina y dirigirse con su hermano que ya vive en el campo porque ustedes todavía están en la ciudad? Mis hermanos, recuerdo un canto que escuché en un congreso que tuvimos en Gales que decía, lo cantaban los niños y decía tiempos difíciles, creo que era perfecta. No sé quién la escogió, pero mis hermanos, habrá tiempos difíciles en nuestro camino. Voy a regresarme a las notas donde dice los 7 truenos, Ciro, Cambises, Esmerdis, Darío, Jerjes, Artajerjes, Longímano, esos 7 truenos. Digamos que si tengo la licencia de comparar los reyes de Persia y los de Roma, que aparecen en el capítulo 11 de Daniel de esa manera, y si iniciamos con Ciro, ¿será adecuado colocar a Ciro en el tiempo del fin de esa línea profética? Por supuesto, hemos trabajado bajo esa premisa porque el capítulo inicia diciendo, en el 3er año de Ciro. Así que iniciando con Ciro, sigue Cambises, Esmerdis y Darío, y tomamos estos 4 reyes y los colocamos allí. Podremos notar que es en el tiempo de Esmerdis. En su historia, si vamos a Esdras, capítulo 4, 11 al 15. Aquí está hablando del momento en que los enemigos trataron de detener la obra durante el reinado de Esmerdis. Aunque en este pasaje no se lo llama Esmerdis, sino Artajerjes, donde dice un cobrador de impuestos. Y en realidad no debería haber ninguna polémica. No debería haber una polémica porque la mayoría aceptan que en realidad se trata de Esmerdis. Esdras 4:11 dice, y esta es la copia de la carta que enviaron, fueron los enemigos de los judíos que se oponían a la reconstrucción del templo.
Esta fue la copia que enviaron los enemigos al rey Artajerjes. Tus enemigos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey. Este es el tercer rey, que corresponde con Augusto César y con Obama al fin del mundo. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Mis hermanos, hemos mostrado que en la línea de 1989, 9:11, la medianoche, el clamor de medianoche, la ley dominical y el cierre de gracia, que allí hay un tema que corre a través de esa línea, y se trata de cómo el Señor levanta Jerusalén, de cómo Saúl pierde su lugar y lo toma David. Eso es precisamente lo que sucede en esta historia. Están tratando de levantar Jerusalén y los enemigos están tratando de detenerlos y la llaman la ciudad rebelde y mala. Continúa. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y renta, y el erario de los reyes será menoscabado. El argumento que están dando en esta historia de aquí tiene que ver con impuestos. Y yo estoy argumentando que una de las características principales de Obama son los impuestos. No solo me refiero al Obamacare, sino que más bien a su esfuerzo por destruir esta nación. Él se enfocó en la redistribución de la riqueza y eso fue trabajado por la Secretaría de Hacienda. Eso lo llevó a cabo la Secretaría de Hacienda, la que cobra los impuestos, a través de un proceso de impuestos. Y estoy afirmando que cualquiera que quiera verlo podrá notar que la Secretaría de Hacienda se ha convertido en un instrumento sin pertenencia política, es decir, en una herramienta que no tiene ninguna relación con la política. Pero mis hermanos, para mí es muy obvio que la Secretaría de Hacienda se ha convertido en una herramienta corrupta. Y no estoy enfatizando esto para tratar de calumniarla, sino que estoy diciendo que hay un papel que juegan los impuestos en esta historia. Y también entiendo que este problema de impuestos se manifestará durante el mandato del presidente número 45. Pero es aquí. Este es aquel presidente que ha sido el responsable de esta situación. Y estoy afirmando esto no solamente sobre la base del pasaje que leímos en Esdras, sino también porque corresponde con Augusto César, que fue un cobrador de impuestos, que fue el responsable del censo que llevó a José y María a Belén. Y al analizar esa historia podemos ver que no solamente fue un cobrador de impuestos, sino que fue un cobrador de impuestos muy agresivo. Por eso su reino fue tan glorioso, amasaron fortunas porque él fue el cobrador de impuestos. Entonces estoy diciendo que una de las características de este tercer hito son los impuestos. Y seguimos en Esdras capítulo 4. El versículo 13. Ahí le dicen al rey que si le permite reconstruir la ciudad, si les permite al Señor levantar a la iglesia triunfante, van a perder sus entradas de dinero. Y aquí tenemos a los enemigos de los judíos, y quien quiera que sean los enemigos en este tiempo les dirán algo muy significativo, porque en otras líneas de la profecía nos dejan ver que los enemigos que van contra el pueblo de Dios en esta historia, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que llevan a las autoridades a las casas de los hijos de Dios? Son los adventistas. Los adventistas van a pedirle a Roma que acalle a los verdaderos creyentes. Entonces, serán gente que va a apelar al falso Esmerdes diciendo,
Y si permites que Jerusalén sea levantada, no vas a poder cobrarles impuestos. Y luego dice algo muy provocativo en el versículo 14. Siendo que nos mantienen del palacio, aquí están reconociendo que tienen una relación directa con el gobierno. Son mantenidos del palacio del rey. No nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones o sediciones. Y esa palabra sedición también fue usada con Cristo en el tiempo de Tiberio. Y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, no tendrás más ganancia de los impuestos de la región más allá del río. Es una paráfrasis. Básicamente, en ese mismo punto estoy diciendo que desde Ciro hasta Darío tenemos 4 reyes y se hace un énfasis sobre el asunto de los impuestos en el tercero de ellos. En el caso de Roma es con Augusto y en la otra historia es con Esmerdis. Espero que hayan podido ver que una de las características del presidente Obama es los impuestos. En las notas, aquí me gustaría conectar otra historia, la historia de Tiberio. En su tiempo, acusaron a Cristo de sedición. Leo del deseado. El Salvador puso en contraste su propia manera de obrar con los métodos de sus acusadores. Durante meses le habían estado persiguiendo, procurando entramparle y emplazarle ante un tribunal secreto, donde mediante el perjurio, espero que podamos entender que no estoy tratando de decirles que hagan algo ilegal o inmoral. Pero esto yo lo entiendo así, que si tú llegas a ser arrestado en esta historia, supongamos que llegas a ser arrestado en esta historia que vendrá pronto, deberá ser solamente a través del perjurio, o sea, falso testimonio. Aunque tú estuvieras haciendo algo incorrecto, no te van a arrestar por eso, porque ellos no saben nada de tu vida. Más bien te van a acusar falsamente, perjurio. Pero tampoco lo llevemos demasiado lejos. Durante meses le habían estado persiguiendo, procurando entramparle y emplazarle ante un tribunal secreto, donde mediante el perjurio pudiesen obtener lo que era imposible conseguir por medios justos. Ahora estaban llevando a cabo su propósito, el arresto a medianoche por una turba. Los sacerdotes son arrestados a la medianoche. Por una turba. Las burlas y los ultrajes que se le infligieron antes que fuese condenado o siquiera acusado eran la manera de actuar de ellos y no de él. Su acción era una violación de la ley. Ni siquiera van a respetar las leyes de la nación. Sus propios reglamentos declaraban que todo hombre debía ser tratado como inocente hasta que su culpabilidad fuera probada. Mis hermanos, la ley fue cambiada de esa manera en el 911. El derecho inglés fue cambiado por el derecho romano. Así sucedió y lo que estoy argumentando es que Obama es ese cobrador de impuestos. Él no será el presidente cuando suceda esta obra tan sucia, pero él trató de aumentar la autoridad de la Secretaría de Hacienda en lo que tiene que ver con impuestos. Pero el cambio en el derecho inglés
Eso sucedió en el 9/11. Ha sido una serie de pasos progresivos que nos lleva hasta la persecución que tendremos si somos fieles. Por sus propios reglamentos, los sacerdotes estaban condenados. Otro pasaje del arresto de Cristo en el deseado de todas las gentes. El juicio debía conducirse de manera que uniese a los miembros del Sanedrín contra Cristo. Había dos acusaciones que los sacerdotes deseaban mantener. Si se podía probar que Jesús había blasfemado, sería condenado por los judíos. Si se le convencía de sedición, allí entra la historia de Esdras, del falso Esmerdis. Tiene que ver con sedición. Seremos acusados de minar el gobierno de los Estados Unidos, aquellos que vivan aquí, pero también serán acusados de lo mismo aquellos que vivan en otros países, de actuar contra su propio gobierno. El trato de Dios para con los hombres es siempre el mismo. Si se le convencía de sedición, esto aseguraría su condena por los romanos. Anás trató primero de establecer la segunda acusación. Interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y sus doctrinas, esperando que el preso dijese algo que le proporcionara material con que actuar. Pensaba arrancarle alguna declaración que probase que estaba tratando de crear una sociedad secreta, con el propósito de establecer un nuevo reino. ¿Realmente Cristo estaba tratando de establecer un nuevo reino? Claro que sí. Y nosotros también. En esa historia, Cristo estaba estableciendo el reino de la gracia, pero ¿qué reino se está estableciendo ahora? El reino de la gloria. Y el reino de la gloria comienza a ser establecido en el mismo momento en que cae la tierra gloriosa. Y la gloria de esa tierra es la Constitución de los Estados Unidos. Y esa Constitución está siendo menoscabada cada día hasta que será completamente desechada en la ley dominical. ¿Y cuándo es que llega esa ley? Clamor de medianoche. Claro, se cumple completamente cuando se da la ley dominical nacional, pero estamos hablando de fractales. Estamos al borde de que la Constitución sea trastornada y no defienda más nuestros derechos, nuestra libertad religiosa y libertad de expresión. Nuestra libertad de reunirnos está a punto de terminar completamente. Digamos que nos quedaran solo 2 años para la persecución. Y cuando será imposible reunirnos, y eso significaría que nos quedarían unos 100 sábados más o menos para reunirnos todavía. Y si consideramos que es 1 hora de sermón por sábado, tendríamos más o menos 100 sermones y ya no podríamos adorar juntos luego. 100 sermones de 1 hora cada uno equivale a unos 4 días donde podemos reunirnos, adorar y ser edificado por el Espíritu. Realmente estamos viviendo en tiempo prestado. Entonces los sacerdotes le entregarían a los romanos como perturbador de la paz y agente de insurrección. Me queda poco tiempo y vendrá otro predicador después de mí. Así es que vamos a Isaías 59, 13 al 16. Isaías 59, 13 al 16. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia.
Lo que quiero que noten aquí es que está describiendo la condición que habrá en los Estados Unidos y en otros países después. Y la hermana White comenta esto. Y voy a utilizar las notas. Tenemos un pasaje que habla sobre esto, aunque no lo voy a leer todo. Allí la hermana White está describiendo el ambiente que hay en los Estados Unidos y deja muy en claro que la razón por la que existe esa situación es porque los ministros predican que la ley de Dios ya no es válida. Y deja ver que cuando eso sucede, la consecuencia inevitable será que cualquier institución que imparta justicia será corrupta, porque el principio fundamental aquí es que si se rechaza la ley de Dios, últimamente se rechazarán todas las leyes que pueden existir, y eso es lo que explica en el segundo párrafo. Los tribunales están corrompidos. Los magistrados se dejan llevar por el deseo de las ganancias y el afán de los placeres sensuales. Bien podríamos quitar esa oración y poner allí una foto de Bill Clinton y Hillary. Y seguiría diciendo lo mismo. Los tribunales están corrompidos. Mis hermanos, si estamos pensando que durante la medianoche seremos llevados ante los tribunales y que seremos tratados justamente, tenemos algunos conceptos equivocados. Ninguno de nosotros va a ir a una corte para ganar el juicio, sino que vamos a ir para glorificar al Señor. Así será, porque vamos a perder el juicio. Te van a acusar de cosas injustas y el veredicto será culpable. ¿Estamos listos para eso? La obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía. En cada gran movimiento de reforma o religioso, los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de hogaño concuerdan con los de antaño y la experiencia de la Iglesia en tiempos que fueron encierra lecciones de gran valor para los nuestros. La siguiente cita que tenemos allí probablemente es una reprensión para mí incluso de lo que estoy diciendo en esta presentación. Sin embargo, la voy a leer. Algunos de nuestros hermanos han dicho y escrito muchas cosas que se interpretan como opuestas al gobierno y las leyes. Es un error exponernos así a una interpretación errónea. Mis hermanos, personalmente estoy consciente. He tratado de mantenerme al margen de la situación que está viviendo en la política de los Estados Unidos. No me quiero ver afectado en mis emociones, porque uno se puede frustrar fácilmente con esas cosas que se escuchan. Y me he dado cuenta de que el tiempo lo debo dedicar en mi preparación para la medianoche, no para las elecciones. Pero admito que es difícil no dejarse arrastrar con toda esta atmósfera que se está viviendo. Estamos viendo una marea de populismo que está inundando todo el mundo, no solamente este país. También sucede que debemos ser cuidadosos con lo que estamos diciendo, y cuando estoy hablando acerca del gobierno, la Secretaría de Hacienda, de Hillary Clinton, podríamos olvidarnos de ellos, pero tampoco desenternos de su salvación. Qué bueno sería que Dios los alcance. Lo que estoy tratando de hacer es de despertar al pueblo de Dios para que se dé cuenta de que su tiempo de prueba está a punto de terminar y estamos al borde de una crisis, y si no hemos hecho la preparación, nos vamos a arrepentir porque va a ser fuertísima, más allá de lo que imaginamos. Y no sé cómo dar ese mensaje y señalar la situación que se está viviendo en el mundo en conexión con las Escrituras para dar una advertencia.
Los Estados Unidos están derrumbando y todo el mundo caerá con ellos. Y nosotros somos los que han sido llamados para aclarar esta situación delante del mundo, aquellos que quieran saberlo. Así que tenemos una gran responsabilidad, debemos entender dónde estamos parados, pero no debemos permitir que estos engaños políticos y otros tipos de engaños nos separen de nuestra única obra. Y esa es la de estar constantemente al pie de la cruz, para que el Espíritu Santo pueda usarnos como una herramienta para terminar su obra. No es prudente censurar continuamente lo que están haciendo los gobernantes. Nuestra obra no consiste en atacar a los individuos o las instituciones. Debemos ejercer gran cuidado para no ser interpretados como opositores a las autoridades civiles. Es verdad que nuestra guerra es agresiva, pero nuestras armas deben basarse en un claro "así dice Jehová". Nuestra obra consiste en preparar un pueblo que subsista en el gran día de Dios. No debemos desviarnos y entrar en cosas que estimularán la controversia ni despertar antagonismo en los que no son de nuestra fe. No debemos trabajar de una manera que nos señale como que parecemos abogar por la traición. Debemos eliminar de nuestros escritos y expresiones toda declaración que por sí misma podría representarse falsamente y hacernos aparecer como opositores a la ley y el orden. Todo debe considerarse cuidadosamente, no sea que sentemos por escrito algo que parezca alentar la deslealtad para nuestro país y sus leyes. ¿Por qué está diciendo eso? Yo creo que lo hace porque ella sabía que seríamos acusados precisamente de eso. Esto es exactamente lo que va a venir contra nosotros. No se requiere de nosotros que desafiemos a las autoridades. Vendrá un momento en que a causa de nuestra defensa de la verdad bíblica seremos tratados como traidores. Pero no la apresuremos por actos imprudentes que despierten animosidad y disensión. Mis hermanos, ya hemos mencionado lo que sucedió con un hermano que dio una predicción y dijo que le había aprendido en Futuro de América y lo reportó al FBI para que pusiera a este ministerio en una lista de vigilancia. Seguirá sucediendo muchas cosas de ese tipo, con las que no tenemos nada que ver. Deberíamos mostrarnos cuidadosos de mantenernos al margen, no deberíamos iniciar un tiempo de crisis antes de que realmente llegue. Sin embargo, tenemos la responsabilidad de entender de que, como adventistas que interactuamos con otros adventistas y sabiendo que la mayoría está en una situación laodicense, que significa que están durmiendo y que necesitan un mensaje que nos despierte, y yo creo que ese mensaje está en Daniel 11:41, donde nos dice que nuestro tiempo está a punto de terminar, pero si no somos capaces de entender eso a través de la palabra profética y no podemos echar esa evidencia que nos dice a gritos que está a punto de terminar nuestro tiempo de prueba, entonces seguiremos durmiendo en esa condición laodicense hasta que estemos perdidos. Por lo menos yo así lo entiendo. Llegará el momento en que las expresiones incautas de un carácter denunciador que hayan sido pronunciadas o escritas negligentemente por nuestros hermanos serán usadas por nuestros enemigos para condenarnos. ¿A alguien le ha sucedido algo así? ¿Les ha sucedido que alguien se les acerca y dice, usted dijo esto y esto en tal tema? Y uno comienza a pensar, no recuerdo haber dado esa presentación o tema. Y ellos parecen repetir cada palabra. Sin embargo, este ejemplo no se compara con lo que estamos leyendo aquí, porque aquí nos dice que será usado como evidencia para meternos a la cárcel. Las emplearán no solo para condenar a los que hicieron las declaraciones, sino que las atribuirán a toda la organización adventista. Nuestros acusadores dirán que tal y tal día uno de nuestros dirigentes dijo esto y lo otro contra los administradores de las leyes. ¿Cuál será su evidencia cuando digan esas cosas? Van a tener allí una grabación o el Facebook. Van a poder tener toda la evidencia en algún disco, una computadora. No solamente se trata de recordar la fecha. Ellos van a tener allí una computadora o un disco o un celular.
Muchos se quedarán asombrados al ver cómo fueron archivadas muchas cosas que darán pie a algunos argumentos para nuestros adversarios. Muchos se sorprenderán al oír cómo sus propias palabras se repiten exageradas para darles un significado que no tenían originalmente. Por lo tanto, ejerzan cuidado nuestros hermanos y hablen cautelosamente en todo momento y en toda circunstancia. Sean todos cautos, no sea que por expresiones temerarias provoquen un tiempo de aflicción antes de que la gran crisis que ha de probar a las almas. Cuanto menos acusaciones directas hagamos contra las autoridades y potestades, tanto mayor será lo que podremos realizar en los Estados Unidos y en los otros países, pues las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien éstas encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Donde dice falsos testigos. Vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales como Judas nos entregarían a los católicos para obtener su influencia en contra de la verdad, y los santos entonces serán un pueblo muy poco conocido para los católicos. ¿Creen que somos un pueblo poco conocido? Realmente sí. Aunque hemos visto cómo ha progresado este mensaje y está llegando a diferentes partes del mundo, quizá ya son miles de personas que lo están siguiendo, pero esa cantidad no es nada en comparación con los millones de adventistas que hay o de las millones de personas que hay en el mundo. Seguimos siendo un pueblo poco conocido en comparación. Todavía tengo un tema para la noche, pero vamos a terminar aquí. Tendremos una música especial, pero antes quiero decir algo. Mis hermanos, realmente no sabemos si nos volveremos a ver el día de mañana nuevamente. Ya no queda mucho tiempo. Si todavía quedara mucho tiempo, entonces lo que estamos aquí estamos equivocados o engañados. Pero el testimonio profético nos advierte y nos dice a gritos que el fin está cerca. Y mi anhelo es que mientras este Congreso llegue a su fin, viéndolo a través de esta perspectiva, millones de años atrás en la eternidad, el Señor sabía que el 15 de octubre del 2016, Él llamaría a todos los que estamos en este lugar a participar en la última obra del tercer ángel. La última obra del tercer ángel. A que puedan levantarse y alistarse para la crisis que está por llegar, de manera que pudiesen ser instrumentos en sus manos para finalizar esa obra. Antes de que tengamos esta música especial, quiero hacer un llamado a todos para colocarse de pie conmigo y hacer un pacto para hacer todo lo posible para estar entre aquellos, como dice la hermana White, que debemos esforzarnos para estar entre los 144,000, para hacer un pacto delante de Dios y sus ángeles, de que estamos listos, como dijo el canto que se entonó, de colocar todo sobre el altar y que el Señor pueda adelantar su obra más, que pueda ser terminada y podamos ir a casa, lejos de este mundo de pecado. Los invito a arrodillarnos para orar. Padre Celestial, hemos estado de pie delante de ti y queremos honrar el pacto que acabamos de hacer contigo, a la vista de nosotros mismos, de los ángeles y delante de ti. Pero todavía necesitamos ser pulidos en algunas áreas, cosas que cambiar. Y a fin de que eso suceda, necesitamos que el Espíritu Santo nos dirija y nos dé el discernimiento para poder ver cuáles son esas áreas y cosas que debemos cambiar en nuestra experiencia. Nuestro pacto incluye la entrega de nuestra voluntad para hacer lo que desees con nuestras vidas, para que nos lleves al punto en que
estemos completamente comprometidos contigo. Sabemos que hay almas alrededor de todo el mundo que están pidiendo ayuda para entender este mensaje y no hay suficientes obreros ni recursos. Pero en este momento aquí estamos unas 200 personas que se han puesto de pie para decir: yo quiero ser parte en el cumplimiento de esa obra. Por favor, ayúdanos a poder cumplir con la responsabilidad de este pacto que hemos hecho contigo este día sábado, y te agradecemos por habernos llamado para este propósito tan elevado y santo. En el nombre de Jesús. Amén.